Hola a todos, mi nombre es Franklin García, estudiante de la carrera Licenciatura en Informática Educativa de la Universidad del Salvador. En este video, como parte de la materia Matemática para Computación 2, realizaré mi exposición del tema Matemáticas discretas en la computación. Vamos a iniciar. En cuanto al tema matemáticas discretas, está relacionado con diferentes aspectos, pero en primer lugar nos interesa conocer el concepto de matemáticas discretas, el cual corresponde a una área de la matemática que se encarga de estudiar el conjunto de los números naturales, es decir, el conjunto de números finitos e infinitos contables, donde los elementos pueden ser contados por separado uno por uno. Ahora, en cuanto a los aspectos importantes a presentar, vamos a iniciar con la relación de las matemáticas discretas en la computación. Los fundamentos teóricos de la matemática finita, que son el origen de la computación, están basados en tres aspectos importantes. El primero, la estructura, teoría de grafos y la aplicación. En cuanto a la estructura, representa la forma de usar las matemáticas discretas y la lógica para expresar nuevas soluciones en computación y para expresar problemas y sus soluciones en forma sistemática. En cuanto a la teoría de grafos, han visto un gran número de problemas difíciles de resolver en teoría de grafos. Mucho de la investigación realizada en sus inicios fue motivada por intentos para probar el teorema de los 4 colores, el cual fue probado más de 100 años después de su inicial descripción. Ahora, en cuanto a la aplicación de las matemáticas discretas en la computación, hay 3 elementos básicos. El primero es la lógica computacional, la criptografía y los algoritmos. En cuanto a la lógica, es la misma lógica matemática aplicada al contexto de las ciencias de la computación. Su uso es fundamental a varios niveles, por ejemplo en los circuitos computacionales, en programación lógica y en el análisis de algoritmos. En estos últimos elementos utilizamos la lógica computacional. En cuanto a la criptografía, es el estudio de cómo crear estructuras de seguridad y contraseñas de las computadoras y otros sistemas electrónicos. En eso consiste la criptografía. Ahora, en cuanto a los algoritmos, es un conjunto preescrito de instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas y finitas que permiten realizar una actividad mediante pasos sucesivos. Este último concepto es bastante usual en nuestra carrera, ya que en la programación utilizamos o practicamos los algoritmos y también la lógica computacional. Ahora, en cuanto a la relación de las matemáticas discretas con la informática, mucho del desarrollo de la informática moderna tiene sus bases en los conceptos que se estudian en esta rama de la ciencia de la matemática. Su importancia, decir que las matemáticas discretas son muy importantes para las carreras de informática, ya que permite construir adecuadamente las siguientes cualidades: el pensamiento analítico, el desarrollo de la lógica, el rigor demostrativo, el sentido de la exactitud, la objetividad numérica, la propensión a la medición y otras cualidades que se desarrollan en el estudio de las matemáticas discretas en una carrera informática. En cuanto a la relación de las matemáticas discretas en los sistemas informáticos, por ejemplo, con un administrador de base de datos, que es la persona responsable de una base de datos. Esto consiste simplemente en crear esa base de datos utilizando las herramientas adecuadas en relación directa con los desarrolladores. Su misión diaria consiste en facilitar el acceso a esta base de datos, actualizarla y sobre todo asegurarse de que esto no se vea nunca comprometida en materia de seguridad. Un ejemplo importante es el de administrador de base de datos. En cuanto a la importancia, las matemáticas son la base de todo en este mundo. Desde el momento que naces estás entrando al mundo matemático. En cierta forma, nuestro universo es matemático, es decir, la importancia de las matemáticas en la ingeniería es necesaria. Un ingeniero necesita la capacidad de razonar y resolver
complejidades en el área de trabajo en donde se desenvuelva. He aquí la importancia de las matemáticas discretas en los sistemas informáticos, ¿verdad? Que le permite a un ingeniero la capacidad de razonar y resolver problemas. Ahora, después de haber conocido la relación con estos tres aspectos importantes, vamos a realizar una representación gráfica de las matemáticas discretas y la computación en la vida cotidiana. En nuestra vida cotidiana hay muchos sistemas computacionales que nos han cambiado la vida. Por ejemplo, antes, para llegar de un lugar a otro necesitábamos señales y otro tipo de descripciones. Ahora, con un simple clic en una aplicación podemos orientarnos cómo ir a un lugar a otro. Pero ¿cómo es esto posible? En primer lugar, representamos la situación de manera simbólica. Consideramos solo los aspectos más importantes del problema. Por ejemplo, convertimos los lugares en puntos y las calles en líneas. A esto se le llama crear un modelo matemático. En segundo lugar, resolvemos nuestro modelo usando herramientas matemáticas. Cambiamos los puntos y líneas por valores en una matriz. La resolución de problemas prácticos como este es lo que llamamos matemáticas aplicadas. Muchos problemas, debido a sus grandes dimensiones, no pueden resolverse a mano, así que finalmente debemos acudir a implementaciones computacionales. Pero ¿cuál es la más rápida? ¿Cuál es la que consume menos memoria? Para responder a estas preguntas debemos analizar el corazón de las implementaciones computacionales, que son los algoritmos. Es importante entender este concepto, que, por ejemplo, si queremos hacer un café, comenzamos desde un estado inicial, el cual tenemos granos de café y agua. Seguimos una serie de instrucciones para llegar al estado final, que sería una taza de café. Los algoritmos y las máquinas que los ejecutan son el campo de estudio de la ciencia de la computación. Volviendo a nuestro ejemplo pasado de encontrar el mejor camino para llegar de un lado a otro, vemos que no es una situación aislada. Hay miles de implementaciones computacionales que nos permiten hacer un sinfín de cosas, desde tomar una foto hasta detectar un fraude bancario o diseñar materiales que nos permiten llegar a Marte. Todo esto hace que el campo de las matemáticas discretas y la ciencia de la computación sean uno de los temas más importantes de la informática. Bien, esta sería mi exposición de la investigación respecto al tema matemáticas discretas en computación. Así es que muchas gracias por la atención prestada.